tal, amigos? Bienvenidos, como siempre es un gusto y de verdad hoy es doble el gusto porque está con nosotros un gran amigo, Nati Castrejón, aquí en las charlas de Rex, a quien antes de comenzar con la charla le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Bruno Rex, y saludos a todo tu auditorio. A los 275 millones que nos están viendo, dos, les mando un saludo, gracias por estar aquí. Bueno, como lo prometido es deuda, está con nosotros hoy Nati Castrejón, secretario de Educación. Y bueno, por temas de agenda empezamos un poquito después, pero ya estamos aquí con la firme intención de que conozca usted más de él, un político que ya es muy reconocido, sabe quién es, pero no sabemos de su vida. ¿Originario de dónde? Bueno, yo nací en la ciudad de Durango, por cuestiones estrictamente médicas. Siempre he dicho que me asumo como originario de Sombrerete, Zacatecas, porque allí fue donde vivía mi familia, donde crecí toda la infancia, los primeros 13 años de mi vida. Infancia. Nati Castrejón de niño. ¿Cómo eres? Bueno, pues un niño de un municipio, de la cabecera de un municipio semirural, con una gran historia dentro de la minería. Sombrerete, Zacatecas fue una ciudad muy famosa, tiene 475 años de existencia. Ahí fue como el punto de partida de los españoles para conquistar o colonizar el norte del país. Entonces es una ciudad que ha sido, por su riqueza minera y por su posición estratégica en muchos años, varios siglos. Sin embargo, no deja de ser un municipio rural. La mayor parte de la gente vive en rancherías. Se dedican a la agricultura de riego, es semidesierto. Entonces, pues cuando llueve y no cayó en helada, les va bien. Cuando las minas producen, pues hay trabajo. Entonces ha sido un municipio así de altibajos, pero yo fui un niño muy feliz. Soy el quinto de 13 hermanos. 13. Fuimos 13 hermanos. La cultura del trabajo. Mi papá era albañil, un maestro albañil. En ese tiempo no había arquitectos, entonces él era el constructor del pueblo. Y pues junto con mis hermanos crecimos entre albañiles, entre la arena, entre el cemento, entre los tubos de concreto. Y bueno, pues tenía muchos primos, ya con 12 hermanos y luego con 30 primos que vivíamos en lugares muy cercanos. Realmente pasé una infancia llena de bullicio, de ruido, de juego. ¿Tú eras introvertido, eras desmadrozón, eras ¿cómo eras? Desobediente, rebelde. No, tenía las dos polaridades, porque fíjate, una de mis tías paternas, mi tía Pola, que murió cuando yo estaba en prepa, en un accidente lamentable, era la catequista del pueblo. Entonces yo era el monaguillo. Ya. Fui monaguillo como de los 6 años hasta los 13 años, ¿no? Y entonces iba a misa todos los días a las 6 de la mañana, mi tía me levantaba, y íbamos a misa todos los días. Entonces era un niño muy formal, pero saliendo de la iglesia era un desmadre. un mal estudiante, peleonero. Ah, eras bueno patrón. Pues no bueno, pero en aquellos tiempos casi todo se arreglaba así, ¿verdad? Ah, sí. Entonces las escuelas eran un espacio de violencia permanente, disfrazada de juego. Me salía mucho de las clases, me escapaba del colegio. Fui un muy mal estudiante en primaria. ¿Pero una infancia feliz? Pues con sus ambivalencias, ¿no? Feliz porque era la normalidad. Difícil porque había mucha violencia en muchos sectores. Entonces, incluida en mi casa, ¿no? Nunca por mi padre, pero sí por otra figura, ¿no? Importante. Y eso te marca, ¿no? ¿Por qué tanta rebeldía? Y por el otro lado la parte sana, ¿no? El otro niño, ¿no? El niño educado, que iba a la iglesia, que era monaguillo. Que era monaguillo, y por otro lado el pésimo estudiante, rebelde, juguetón. Prefería el juego que la escuela, francamente. ¿Y el deporte? ¿Jugabas algún deporte? ¿Practicabas algo? Sí, jugábamos todo, ¿no? Jugábamos fútbol, ya se juega mucho béisbol. Jugábamos fútbol, béisbol,
bote pateado, canicas. Pero algo en especial que te gustara. De niño, no, de niño jugábamos de todo, ¿no? De acuerdo al humor del grupo, elegíamos los juegos. En la escuela jugaba de portero, era el portero en el equipo, por lo menos me acuerdo, cuarto, quinto, sexto año, era el portero del equipo del colegio. Terminó la infancia, quinto año lo hice 2 veces, me compuse en sexto año, porque así decían, ya se compuso, ¿no? Como si fuera uno Niños. refrigerador, como si fueras plancha eléctrica que reparar, este ya se compuso. La verdad es que tuve una influencia muy bella de mi maestro de sexto año, era un colegio de religiosos. Tuve un maestro excelente, amoroso, paciente, que fue conmigo muy generoso y que a través del diálogo, del afecto, la escucha, me fue como encauzando. Y debo decirte que cuando terminé sexto año ya era un buen estudiante. Fui a varios concursos estatales de historia, de oratoria, y cuando terminó sexto año me saqué el segundo lugar de mi grupo, ¿no? Ya era un niño adaptado al sistema educativo. Y la adolescencia fue otra cosa. Cambié de ciudad, en fin. La adolescencia. Esa fue la síntesis de mi infancia. De infancia. Y en la adolescencia, la edad de la punzada, el cotorreo, ¿cómo la viste? Pues mira, yo hice mis desastres en primaria. Entonces en secundaria ya fui un chico tranquilo. La mejor etapa de mi vida, de cada etapa tiene su encanto, creo que la mejor etapa de mi vida fue de los 13 a los 18 años. Estable, con mucho crecimiento, aprendí a ver otra visión del mundo. ¿Por qué? Porque entre el maestro de sexto año, religioso, y mi tía Polo, la catequista, me fueron trabajando allí para que me fuera un internado religioso. Entonces cuando, ellos dos, ¿verdad? Cada uno a su manera, y mi tía quería tener un cura en la familia, el religioso pues quería adeptos a su congregación, y fueron trabajando conmigo, y yo pues un día dije que quería irme al internado, ¿no? Entonces logré los permisos de mi familia, de mi papá, de mi mamá, del apoyo de mi tía, y me fui a Uruapan a le llaman ellos aspirantado, ¿no? Porque no es un seminario, es un preseminario, ¿no? Donde estuve prácticamente 4 años, 3 en Uruapan, Michoacán, que si no fuera por los narcos sería el paraíso, uno de los paraísos del país. Pero ahí viví 3 años en Uruapan, en un aspirantado, en un lugar muy cercano a Uruapan, pero a 2 kilómetros de las primeras casas, una huerta enorme, una huerta llena de aguacates, de mangos, de café, de pera, de un pequeño brazo de río que pasaba allí a un lado, y cuando vienes del semidesierto, ver agua correr es un milagro. No haces. Entonces yo ahí pasé 3 años, te digo, fui muy estable, fui buen estudiante, aprendí de otros muchos modelos de disciplina, y por primera vez se incubó en mi cabeza la posibilidad de que podía estudiar. Yo quería ser albañil, yo lo he dicho varias veces. ¿Sí? O sea, yo quería ser albañil. Entonces cuando mi mamá decía, es que si no estudias, y yo decía, yo quiero ser albañil. O sea, porque mi papá era albañil, porque mis tíos uno era plomero, el otro era albañil. ¿Y no les iba mal? Y bueno, pues comíamos 3 veces al día. Yo nunca supe que era pobre. Lo supe hasta que salí del pueblo y ya empecé a ver, cabrón, pues éramos pobres, pero nunca me sentí así, ¿no? Porque así éramos todos. Sí. Y en mi familia éramos de los privilegiados. Un papá muy trabajador, que no tomaba alcohol, que estaba concentrado en su familia, y eso en un barrio medio alcohólico era un regalo extra. Entonces la secundaria fue muy estable, fue el internado, allí descubrí que podía hacer otras cosas. Me llevaban a muchos eventos culturales, nos llevaban mucho de paseo, pero nos llevaban a escuchar la sinfónica. En ese tiempo, me fui un año a Morelia, también con ellos, porque después de secundaria te ibas a preparatoria a Morelia, y Morelia es una ciudad, era y es una ciudad llena de cultura, de historia, de artesanía, de pintura, de músicos. Y en esa época de mi adolescencia estaba muy de moda la URSS como conglomerado de países,
Y venía una cantidad impresionante de el ballet folclórico de Checoslovaquia, el ballet de Yugoslavia, el ballet de... O sea, y ahí había una vida cultural a la que quienes eran nuestros maestros del internado nos llevaban de manera permanente. Entonces, pues me abrió los ojos a otro mundo. Cuando terminé el primer año, me regresé a mi pueblo, a Sombrerete, a reiniciar la preparatoria. Un día habló conmigo un primo que trabajaba en la SEP y me explicó, me dijo, oye primo, está muy bien, pero donde tú estudias no tienen validez oficial. ¿Cómo? No vale tu prepa. O sea, vale para la iglesia, vale si te vas al seminario, pero lo que llamaban humanidades, pero no vale para la Secretaría de Educación Pública. Ya investigué, ya chequé, no tienen rebote, ya me explicó todo eso. Y entonces me dijo, yo te sugiero que mejor tomes la prepa donde tenga valor, y luego si te quieres regresar te regresas, pero si no y te sales en 2 años, no vas a tener la preparatoria, ¿no? Entonces platiqué con algunos adultos y tomé la decisión de retirarme y reiniciar la preparatoria otra vez en Sombrerete. O sea, en Sombrerete viví 15 años, los 13 de niño y luego 2 y medio que hice la preparatoria. ¿Con este cambio se acabó la aspiración a ser cura? Sí, no era ni siquiera una meta, ¿no? Era una posibilidad que estaban construyendo. Y por eso le llaman aspirantado, porque realmente la decisión la toman hasta que terminan la prepa, ¿no? Bueno, ahora sí, si quieres, ya empieza la formación más en serio, ¿no? Pero pues era igual, si de niño era monaguillo, iba a misa diario, en el internado teníamos misa diario, ¿no? En mi casa rezaban el rosario después de cenar, acá se rezaba antes de la cena. O sea, no sé. ¿Hay alguna anécdota o una vivencia que haya marcado tu vida? Yo creo que más que alguna vivencia fue los vínculos que se fueron formando, ¿no? en los dos espacios, ¿no? Sí creo que las 2 personas que más influencia tuvieron en mi vida para bien fue mi papá, que te digo, era un hombre muy trabajador, pero tenía 3 pasiones: su trabajo, bueno, su familia, su trabajo y su religión. A eso concentraba su vida, ¿no? No tenía ningún otro distractor que no fuera su familia, su trabajo y su iglesia, ¿no? Y un hombre paciente, amoroso, poco contacto físico, pero todo un trato, ¿no? de mucho respeto, de mucho amor, ¿no? ¿Te sentías la presencia paterna? Él fue un huérfano temprano. Yo hablé con él, yo ya cuando él era adulto, de 77, 78 años. Un día fui de entrevistador, de psicólogo entrevistador, y le dije, papá, platíqueme, ¿no? Un poco su historia, qué pasó. Y entonces yo sabía que había sido huérfano temprano, pero no sabía a qué edad, ¿no? Entonces me dijo, no, pues yo me quedé huérfano a los 2 años. Su papá murió en la mina. Obviamente no recuerda nada, ¿no? Más que la historia que le contaron. Tiene una hermanita de 3 meses, que era mi tía. Y cuando yo le preguntaba, ¿y por qué su deseo de tener tantos hijos? ¿No? Y me decía, por eso, hijo, porque yo crecí solo. O sea, fui un niño huérfano temprano, en un México postrevolucionario, mucha pobreza, y me decía él, yo siempre quise tener muchos hijos. Y cuando hablé con su mamá que quería casarme, le dije, pero yo quiero muchos hijos. Y bromeamos y dijimos, una docena, ¿no? Y un día mi mamá orgullosa me decía, le di 13, quería 12 y le di 13, ¿no? 13. Bueno, cada quien es feliz a su manera, ¿no? Pero, y en su contexto, ¿no? Entonces, es una figura que marcó mi vida, al trabajo, a la responsabilidad familiar, al compromiso comunitario. Era un hombre muy comunitario, siempre trabajaba y practicaba, a través de la iglesia, ¿no? Pero siempre comunitario, ¿no? Ya ves que en los pueblos se acostumbraba el trabajo, aquí le llaman el templo, ¿no? Allá era simplemente, la escuela necesita arena, pues vamos a traer arena, ¿no? La iglesia necesita esto, hay que ir a trabajar, ¿no? Y la otra figura fue mi maestro de sexto año, este religioso Ernesto Montañez Sendejas. Fue una figura definitiva en mi vida. Yo tengo una certeza, en medio de la incertidumbre que es la vida, de que si no me hubiera topado a ese religioso en esa etapa de mi vida, mi historia hubiera sido completamente otra. No sé si mejor o peor, pero completamente otra. Entonces son personas que en mi vida tuvieron un papel clave y que me llevaron, pues, a ser lo que hoy soy. El secretario de Educación, para todos los que nos están
viendo que están entrando ahorita a esta charla, estamos con Natividad Castrejón, Nati Castrejón, el secretario de Educación Pública en Hidalgo, quien nos está platicando la historia de su vida y después nos decías que terminas la preparatoria, que decides dejar el aspirantado y vas ya a la universidad. Primera crisis. Me llega mi notificación que sí fui aceptado para Ciencias Políticas. Un grupo de... Se me fue terminando el dinero, terminó el primer semestre, iba terminando el segundo semestre, pues sobreviviendo, ¿no? Lo que podía, ¿no? Vendía cosas, así, lo que podía. Y luego también pasó algo grave ahí, ¿no? El acercamiento con un maestro que yo lo veía con admiración, y me empezó a pedir favores. Oye, ayúdame esto. No, sí, cómo no, maestro. Oye, me revisas esto, y me daba exámenes, califica esto, mira, estas son las respuestas, y califica. Y un día me dijo, me las llevas a mi casa, y me dio la dirección, me me la deja, está abierta la puerta y la sala. Y a los pocos 2 meses de empezar ese trato, ¿verdad? Pues un día me resultó que era gay, y se pasó de listo, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Haz de cuenta que él estaba sentado así en su casa, así como usted aquí ahorita. Y él se paró por un vaso, y cuando regresó, madre, me abraza en la espalda, me empieza a besar el cuello, cabrón, y ¡órale, cabrón! ¿Qué onda, no? Y entonces, pues me asusté, no me enojé, me asusté, cabrón, me aterré, dije, ¿qué pasó aquí, verdad? Y la verdad es que pues ya reaccioné, él también reaccionó, dijo, no, espérate, y platicamos, y luego ya me dijo, yo soy gay, y yo no sabía qué era eso, cabrón. En mi tierra les decía de otra forma, así fea, ¿no? Eran otros tiempos. Otros tiempos. Y entonces, la verdad es que entré en pánico, entré en terror, se me empezó a dar la vuelta, ya no iba a la escuela, o iba y lo veía y me escondía, me tocaba su clase y no iba. ¿Te afectó mucho? Pues sí, si estás solo en un entorno ya de por sí agresivo, áspero, me salí de eso. Dejé de terminar el segundo semestre, ya no me inscribí. Me fui a buscar trabajo, otro maestro me recomendó un instituto, me dijo, mira, ahí puedes estudiar y trabajar, otra cosa. Empezaba a estar en sus pininos, esto que llamamos desarrollo humano. Y entonces ellos le llamaban instructores de desarrollo humano. Y era un programa que te llevaba más o menos 2 años, pero era de tiempo completo. Sábados, domingos, Navidades, Año Nuevo, era así, ¿no? En tiempo completo, pero te daban posibilidad finalmente eran empresas que estaban formando entrenadores de ventas, vendedores, entrenadores de ventas, ¿no? Usar el desarrollo humano para motivar a la gente, lo que conocemos como Amway, Oriflame, o que te llaman, le dicen, es una empresa de marketing. De marketing, ¿no? Pero esas eran las primeras. Entonces te daban espacio en las mañanas para que hicieras reuniones como las de Tupperware, ¿no? Le llamaban fiestas de belleza. Pues ya por lo menos empezaba a tener un poco de ingresos, ¿no? Sí. Más formales. O sea, si generaba algo. Sí, ya me mantenía yo. O sea, en mi caso me ayudaban esporádicamente cuando ya me llegaba el agua al cuello y me ayudan, y sí me ayudaban, pero no podían hacerse cargo de mí, ¿no? Y me gradué de instructor muy joven, a los 21 años. Fui el instructor más joven de esa empresa. Y parecía que todo cambiaba, porque entonces me empezaron a pagar muy bien, empecé a dar mis cursos de desarrollo humano, me certifiqué, fui a la Secretaría del Trabajo, me dieron mi certificación de capacitador externo, y empecé a ganar bastante dinero. Entonces yo dije, esto era lo mío. Era lo que buscaba. Era lo que buscaba. ¿A los 21? A los 21. Wow. A los 21 me renté un departamento allí en Río Ebro, embaracé a mi novia, tuve a mi primera hija Tabata, y parecía el mundo perfecto. Renté un departamento en Río Ebro, que está a 3 cuadras del Ángel de la Independencia, o sea, que puedas pagar un departamento a 3 cuadras. No, y ahora menos. En aquel tiempo, pues, no sé ahora cuánto valgan, pero en aquel tiempo, sí. Sin embargo, iba muy bien, y llega el terremoto. Y la verdad, la Ciudad de México se colapsó. Al mes perdí el trabajo. No lo perdí, yo decidí. No veía, dije, no, esto, porque eran inversiones de ventas, y decía, pues ahorita se cayó todo, ¿no? Y algunos aguantaron y bueno, pues se recuperaron. Yo con la soberbia de los 21 años dije, pues voy a buscar, ¿no? Pues me tardé casi 1 año en encontrar
Seguramente ese fue el peor año de mi vida, hasta hoy. Sí. El peor año de mi vida fue ese, ¿no? A los 21 años. A los 20, ¿qué? 22. 22. Porque ya tenía uno de graduado. Sí, sí. De los 22 a los 23 fue el peor año de mi vida. Nació mi hija Odette, ya tenía 2 hijas que mantener, no tenía trabajo, la ciudad estaba en una situación complicada. Pues hice de todo, vendía en un tianguis, intenté poner un puesto de comida en la calle, abrí un puesto de vender atole y tamales, o sea, lo que yo necesitaba llevar a la casa, tenía 2 niñas, necesitaba llevar a la casa comida, y fue la etapa, sin duda, de mis 62 años, 63, 62 tengo, fue el peor año de mi vida. En diciembre de ese año, 86, el terremoto fue el 85, yo empecé a sentir los embates ya de la falta de dinero como en diciembre del 85, y el 86 fue de la fregada, ¿no? Llegó el mundial y compré unas placas de unas playeras para vender, fue un fracaso. Espero que les vaya mejor a los de ahora. Por eso cuando decían, no, es que los vendedores ambulantes ganan mucho dinero, yo decía, No es cierto. pues hay que saber, Bueno, yo intenté y no, me fue como en feria en los tacos, no me funcionó, pues no tenía experiencia, ¿no? en esos campos. En diciembre del 86 me invitaron a otra empresa de este mismo tipo, de estos vendían perfumes y cosméticos, me contrataron de capacitador y otra vez empecé a estabilizarme, a repuntar. La verdad siempre me consideré listo para mi trabajo, lo hacía muy bien. Otra vez, pronto empecé a repuntar, dije voy a regresar a la UNAM. Se vino el problema de la huelga ahí en la UNAM y otra vez pues, a cuidar niñas y a trabajar, ¿no? Pero ya en mejores condiciones. Y así fue, hasta que me invitaron de una escuela y que les fuera a dar una conferencia y un taller y un curso y de lo que hacía yo, ¿no? De desarrollo humano. Me certifiqué como analista transaccional. Otra vez están de moda hoy las certificaciones, pero en aquel tiempo muchas de las psicoterapias actuales no tenían validez oficial, eran certificaciones. Entonces empecé a ir a las escuelas, estudié psicología, ya me metí. Por eso les digo que la primera, ayer le decía a unos amigos, intenté 3 veces antes de graduarme. Sí. Y dice, ¿por qué la dejaste? Digo, como Paquita la del barrio. La primera por pobreza, la segunda por rebelde, porque no veía que el sistema educativo me fuera a resolver nada. O sea, yo decía, esto no, sí. La experiencia no era precisamente la mejor, ¿verdad? Y la tercera por placer, o sea, ya cuando le agarré el gusto y ya adulto que le agarré el gusto y dije, bueno, va. Y bueno, ya seguí la línea académica como una parte de mi vida, ¿no? Después hice un máster en programación neurolingüística. Bueno, primero terminé el máster en programación neurolingüística, luego hice 2 años de maestría en psicoterapia gestal, me faltó 1 año, no lo terminé, pero después retomé psicoterapia, hice una maestría en psicoterapia humanista, luego hice el doctorado en desarrollo del potencial humano, hace más de 20 años fundé una universidad, y entonces hoy como secretario pues valoro el papel que juega la educación, el papel de los docentes y el impacto que tiene en la vida de cada estudiante, ¿no? O sea, a mí la escuela no me atrapó en la infancia, la escuela me salvó en 6º año, no la escuela, el vínculo con un docente me salvó el 6º año, la secundaria me abrió, la secundaria y prepa, esa época feliz, me abrió la posibilidad de decir, quiero soñar, quiero estudiar, puedo hacerlo, tengo capacidad para hacerlo, porque después de que yo dejé a la universidad, se empezaron a ir casi todos mis hermanos a la universidad. Aún el más grande, que era técnico, ya trabajaba, regresó a estudiar minería y se graduó como ingeniero minero. ¿Usted el ejemplo? ¿Punta de lanza? Pues no el ejemplo, pero yo tengo la certeza de que cuando alguien en la familia supera los límites que la cultura te ha puesto, le das permiso a otros para que lo hagan igual que tú. Obviamente mis hermanos chicos pues ya tenían varios ejemplos y decían, yo voy a ir a la universidad como él. Yo veo a mis sobrinos y tienen muchos tíos y tías que admirar. En la parte que a mí me toca, yo escucho a muchos de mis sobrinos que dicen, no, yo como mi tío Nati, ¿no? Yo voy a ser como mi tío Nati, ¿no? Y yo, ¿por qué? Porque no fue fácil.
para ninguno de mis hermanos fue fácil, como no lo es para la mayoría de los mexicanos. O sea, la mayoría de los mexicanos pasamos este tipo de peripecias antes de construir nuestro proyecto de vida. Por eso yo como secretario celebro que los niños tengan escuela, que tengan uniformes, que tengan zapatos, que tengan útiles, que tengan becas, que haya becas para el extranjero, que haya becas para maestría. O sea, yo lo celebro. Lo pueden estar escuchando amigas, amigos, sobre todo padres de familia, mamás. Escuchen, siempre solicito un mensaje de mi invitado. Ya lo pudimos escuchar con toda esta plática, el mensaje directo y que me encantó porque además lo dices bien claro, con una realidad es muy explícita y nos dices pues que no es fácil para todos, pero que es posible, sobre todo, ¿no? Que puede ser muy demandante o que no hay dinero, que no hay esto, pero sí se puede. Bueno, hay muchas circunstancias que van posibilitando, pero también la voluntad tiene mucho que ver, ¿no? También la voluntad, el compromiso personal, la determinación, te ayuda, ¿no? Junto con las posibilidades que se van abriendo. A mí me da gusto, por ejemplo, en la universidad que dirigí un tiempo, la mayor parte de los alumnos son adultos. Llegan muchos maestros a hacer profesores, a hacer su maestría o su doctorado. Y entonces cuando les entrevistaba, les decía, a ver, ¿por qué quiere hacer un doctorado? Algunos ya estaban jubilando. Y muchos de ellos dicen, no, es que, o sea, ya no tiene un fin utilitario. O sea, ya no voy a ganar nada con hacer mi maestría o mi doctorado, pero es un regalo que me quiero dar. Es un regalo que yo me quiero dar, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, pues es que en cualquier etapa de tu vida siempre estás aprendiendo, siempre estás creciendo y a veces lo puedes hacer de manera individual, pero también lo puedes hacer en colectivos formales o informales, en este caso formales, en cualquier momento de tu vida. Y ya nadie se sorprende de que de pronto alguien se gradúa a los 60 años, ¿no? ¿Sí? Y al contrario, te motiva y te impulsa y admiras el esfuerzo y dices, qué padre, ¿no? Qué padre. Que se puedan cerrar ciclos que antes era tan complicado cerrar. Por otro lado, cambiando de tema, ¿cuál es el platillo, la comida que disfrutas más, que dices, esto puedo comerlo siempre en la semana? Los chiles rellenos es mi platillo favorito. El caldo de res con mucha verdura. Esos son dos platillos que podría... ¿La bebida? Oye, todos los días desayuno huevos. Si no desayuno huevos, no siento que no desayuné, ¿no? Y luego me dicen, oye, que la proteína, está bien, pero mis huevos. Oye, que la fruta, sí, pero mis huevos. ¿Y en todas las variedades o no? No, a veces casi siempre a la mexicana, con jamón, pero siempre desayuno. Yo creo que de 100 días, 95 desayuno. Pero bueno, el caldo de res con mucha verdura. El caldo de res con mucha verdura. Chiles rellenos. Los chiles rellenos. ¿Con arroz o con frijoles? Con arroz. Eso. Sin salsa. Sin salsa. ¿Así nada más en un taco? Es que en mi entorno los chiles rellenos eran secos. Okay. Acá son líquidos, pero le ponen jugo, ¿no? Bueno, pues acá vamos a coincidir porque yo sí me los como, no me gusta con el caldo. Me gustan secos. Yo sí le digo, oiga, no, sí, démoslos secos. Así secos. Su tortilla. Sí. La bebida que más te gusta. De todas las bebidas, estamos hablando de agua, vino y de todo, ¿eh? La bebida que más me gusta. No, yo soy muy simple. O sea, tomo agua natural. Muy esporádicamente tomo un refresco, no tomo refresco. Solo cuando voy a echar un buen zacapa o un buen coñac, lo echo a perder con boca. Casi no tomo, ¿eh? Yo duré como 30 años. De los 28 años que decidí dejar de tomar, duré como 25 años sin tomar una copa de nada. No tenía problema de que si tomo, no, simplemente un día dije, esto no va con mi proyecto de vida. Mi entorno, fuera de mi papá, mi entorno familiar, social en el que me formé, un entorno alcohólico. O sea, el alcohol era una conducta diaria, ¿no? De tomar. Y yo lo hice de los 20, ¿qué te gusta? De los 25 a los 28, tomé con singular alegría. Sí. Y luego un día dije, no, esto no va con mi proyecto de vida. Miren, papás, un día me puse una borrachera terrible, un 15 de septiembre, y estaba en casa de mi familia materna, y en la mañana que desperté, mi terror era si mis hijas me habían visto. Y le decía a mis hermanas, oye, me vio mi hija, me vieron mis hijas, me vio Tauta, se llama la más grande, ¿no? Me vio de...
Me decía, no, no te vio. Y yo volví a preguntar a otro, y no me vieron las niñas, que no te vieron, te metieron en un cuarto y ya te quedaste allá. Y ese día dije, nunca, nunca, nunca voy a exponer a que mis hijas me vean tu lado. Y ese día sí, mis hijas me vieron, sí, tampoco hubo juramento. No tuve una crisis, no fui a jurar, no sentí al día siguiente necesidad de tomar. No, simplemente dije, no es lo que quiero y no es lo que quiero. Y así lo mantuve muchísimos años. Y luego ya en los últimos 8 o 10 años dije, bueno, a ver, mira, ¿por qué dejé de tomar? Porque me di cuenta que me gustaba el alcohol. O sea, estaba rica la plática, la convivencia, el desmadre, la poesía, la filosofía. Nos echábamos unas noches de alcohol y de bohemias. Arreglar el mundo. Eso es buenísimo. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Entonces dije, esta madre atrapa, y entonces decidí, a lo que yo dije, no más. Y ahora me tomo un coñac, ¿qué te gusta? Cada 15 días. Y lo echas a perder con coca. Y es cuando tomo. Pero no, es agua natural, agua de limón, no. Tu película preferida, que digas, la puedo ver muchas veces. Fíjate que veo muchas películas, pero no les presto mucha atención. ¿No eres cinéfilo? Pues mi esposa me llevaba al cine cada que podía, ¿no? A ella sí le gustaba. Ya después de muchos años le dijimos, oye, ya no me sacrifiques así, tú se va con mis hijas o con sus amigas. Y sobre todo el cine comercial, ¿no? O sea, a mí eso de entrar a la plaza comercial, hacer el recorrido por las tiendas, y la verdad más bien es eso. Es un sufrimiento para mí, ¿no? Yo digo, sí, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero debes de tener una. Sí, esta me gustó. Así que en diferentes épocas recuerdo con mucho impacto la película de La Misión. La Misión con Robert De Niro. Creo que sí, Robert De Niro, esos dominicos allá en Argentina, ¿no? Las cataratas. Sí. Esa película, por su época y el momento que la vi, fue para mí muy impactante. El Príncipe de las Mareas, es una película que también me gustó mucho y me movió mucho, ¿no? de los secretos infantiles, ¿no? Y cómo después se expresan en la vida adulta, las del Padrino. Ya como análisis de la sociedad. Sí. Hay una que filmaron hace poco, después de la saga del Padrino, también de, ¿cómo se llama? El Escocés, creo, ¿no? El Escocés. Esa también es una película muy fuerte en el análisis del contexto social, económico, político. Mira, te dices que no eres muy cinéfilo y traes puros títulos, de veras que incluso han ganado premios. O sea, sí. Mira, yo disfruto más leer. Entonces yo prendo la tele y la tengo allí, pero estoy leyendo. O sea, por ejemplo, cuando llegaba a ver un partido de fútbol, ¿no? Pongo el fútbol y estoy leyendo. Cuando se alborota el ruido, entonces ya volteo. Entonces ya no. Y así me pasa con las películas, ¿no? Pero sí pongo, a ver, todos los días pongo una película o una serie, me arrulla para dormir. O sea, entonces veo pedacitos pero cuando no me concentro mucho, pues no, es difícil decirte cómo se llama. Sí. ¿Escribes? Últimamente poco. Ahora que soy como secretario poco. La verdad es que no tengo tiempo. Pero sí, me gusta la poesía. ¿Tienes poesía? Sí, tengo poesía. ¿Tienes una que no te puedas decir ahorita? Mira, no como tal. Escribí un par de libros que yo mismo los edité, que tienen que ver con temas de la formación de los hijos. Y tengo muchas notas por ahí escritas, ¿no? Lo mío es la reflexión filosófica, analizar las sociedades, los poderes simbólicos, los poderes religiosos, los poderes políticos y los poderes económicos. Le he dedicado mucho tiempo a la reflexión filosófica. Sin ser un filósofo, podemos platicar de Nietzsche, de Heidegger, de Husserl, de Sartre, de Camus, de Tontin, de Derrida, de Foucault,
De todos. platicar de muchísimos, porque lo que más he leído es literatura y filosofía, más que psicología. He leído más de literatura y de filosofía que de mi propia carrera profesional. Pero has rayado poesía, has hecho poesía. Sí, ¿Tienes un fragmento de alguno que hayas? No, la verdad es que no. ¿No? Tendría que ponerme a pensar. Okay. Bote pronto. O sea, ¿no te saldría algo de inspiración ahorita? No. ¿No podrías? No. Bueno, el asunto es que hoy estamos Tendría platicando. que ver mis notas y decir, mira, este lo escribí así, tal. Pero, o sea, no te puedes poner aquí de repente y decir, voy a hablar de el ramo, de la rosa. Algo. Fíjate que no, las poesías que pudiera tener de memoria son las que me aprendí en la secundaria. Que la memoria todavía era más fresca, ¿no? Y que la repetías y la repetías y la repetías, ¿no? Y entonces te puedo hablar de los motivos del lobo, del aterrado nervo. Sí. Yo aprendí a declamar con el método aquel de vida, nada me debes, vida estamos en paz, ¿no? Sí, porque hemos podido ver que eres un excelente orador. Eso es cierto. Pues me enseñaron en el internado. Finalmente ellos preparaban curas. ¿Y qué hacen los curas? Pues sí. Entonces, te van llevando, ¿no? Te van llevando. Yo me ponía muy nervioso cuando me decía el religioso, festejamos los cumpleaños de todos los compañeros y teníamos que hacer 3 números artísticos, porque nos tienen separados por grupo de chicos, medianos y grandes. No importaba la edad ni el año, sino el desarrollo, ¿no? Y torneamos en 3 dormitorios, chicos, medianos y grandes. Entonces a los chicos les toca una canción, a los medianos un bailable y a los grandes una poesía. Y entonces por alguna razón, y todos tenemos que tocar algún instrumento musical. Sí, yo tocaba en aquel tiempo la guitarra, ¿no? Que era más fácil. Pero a mí casi para cada fiesta que iba un visitante, llegaba el padre y me decía, aprendes esta poesía, va a venir el padre tal. Y yo me ponía muy nervioso, pero me decía, padre, es que lo haces muy bien. Y entonces, por eso digo que me aprendí todo ese catálogo. Y ya en la prueba me aprendí el llamado Nervo, el de Neruda, las 20 canciones de amor. Y Para conquistar. sí, pues algo dejaba. Ya más tarde me fui a Los Amorosos de Sabines, Walt Whitman, la poesía ha sido, hasta los últimos años, ¿no? Una constante de mi vida. Yo en mi buró tengo siempre varias novelas abiertas y un libro de poemas de años, ¿no? Lo leo, me relajo, lo disfruto y ya, ¿no? Y la filosofía la leo no en la cama, porque esa es más exigente. Esa la leo en un sillón o en el escritorio para subrayar, anotar. La literatura, como es gozo, pues es así antes de dormir, la leo un buen rato. Y la poesía cuando ando muy saturado, muy fastidiado. ¿Te relaja? Sí, me relaja, me asombra, me cuestiona, pero me relaja. A estas alturas de tu vida, en este tiempo, ¿te arrepientes de algo? Pues mira, arrepentirme no, porque una de mis convicciones profesionales, yo me formé en el existencialismo. Y entonces el existencialismo, pues el ser humano es su experiencia, es sus relaciones, sus vínculos, y algunos dirían también su circunstancia y el cómo afronta la circunstancia. Entonces yo respondía a las preguntas de la vida de la mejor manera con los recursos que tenía. O sea, todas las decisiones que tomé, aún las que salieron mal, algunas que pues las hice con los recursos que tenía en ese momento, pensando que era lo más adecuado en ese momento de mi vida. Y yo ni siquiera les llamo fracasos, ¿no? O sea, son simplemente circunstancias, elecciones y también el contexto. O sea, siempre en terapia gestal hay una que se llama terapia gestal de campo, que es donde siempre está presente el organismo y el entorno, como uno solo. Organismo, entorno, por eso se llama gestal de campo, ¿no? Organismo, entorno. O sea, el entorno, tu contexto es tan importante como es parte tuya, ¿no? Entonces, hay contextos, hay entornos donde puedes florecer con mucha naturalidad y hay contextos y entornos donde simplemente salir de la raíz cuesta un esfuerzo vital, ¿no? Entonces, también estoy convencido de que no hay esencia en el ser humano, que vamos conformando nuestra existencia
a través de lo que elegimos en nuestro contexto, de que siempre estamos en movimiento y también esa creencia de que no hay errores, en la vida solo hay resultados. Tomas una decisión, el resultado no es el que esperabas. Ahora que me metí a estudiar un postdoctorado junto con el doctor Fragoso, Daniel, le dije, vamos a tomar un postdoctorado, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque estar hablando de la SEP todo el día llega a ser alienante. O sea, de verdad, tomarse la SEP con responsabilidad puede acabar con tu vida, puede aniquilar tu matrimonio, puede aniquilar tu relación con tus hijos, porque aquí siempre hay trabajo y siempre hay pendientes, ¿no? Y siempre hay giras, o sea, si aquí no dices tú alto, no acabas, ¿no? Entonces, yo lo que he encontrado de distracción para parar la obsesión de la secretaría fue meterme en un postdoctorado en pensamiento complejo y dedicarle formalmente siquiera 5 o 6 horas a la semana a preparar mis trabajos, a leer, para distraerme. Y hay un término que me gusta, que no conocía, que Edgar Morin le llama la ecología de la acción. La ecología de la acción es un planteamiento que él hace cuando ya tomas una decisión y dices, esto es lo que voy a hacer. Dice, tú inicias la acción, pero nunca vas a conocer el resultado. Porque una vez que lanzas la acción al mundo, va a sufrir un sinnúmero de interacciones, de retroacciones del otro, del medio ambiente, del contexto, y te puede llevar a lugares inesperados. Entonces, yo he sido un hombre de acción, la vida me exigió actuar desde niño, o sea, hay quien tiene, yo veo a mis hijas, por ejemplo, ¿no? Sobre todo a las más chicas, y le digo, no, si hay reencarnación, yo quisiera reencarnar siendo mi hijo. La verdad, lo que mejor he hecho en la vida desde mi óptica es ser papá, y ser el papá que he podido ser, ¿no? Y entonces digo, mis hijas, yo quisiera ser mi hija en la próxima. Les fue muy bien, pero veo su entorno y veo el mío, o sea, y lo mío fue lanzarte a la acción. Si no me lanzo a la acción no como, si no me lanzo a la acción no mantengo a mis hijas, si no me lanzo a la acción no sobrevivo. Entonces casi no poco espacio para la comodidad, era actuar. Pero muchas de esas acciones en sus interacciones ya con el entorno y el otro, pues han cambiado. Algunas salieron mal, algunas salieron bien. Por ejemplo, con mi esposa, un día intentamos poner un restaurante. Nos trajimos un concepto de Querétaro, que Hidalgo no había, y abrimos un restaurante que se llamó, lo acaban de cerrar hace como, en diciembre lo cerró, se lo dejé a una hermana, pero ese se llamaba Arrachera San Javier. Sí. Y ese restaurante fue exitoso de manera inesperada. O sea, esperábamos que fuera negocio, ¿no? Pero lo pusimos como en el 2001, por ahí, 2002, junto con mi esposa, y era como ya una de las hijas. Cuando nació la tercera hija, mi esposa quiso dejar de trabajar un tiempo. Se enfermó la niña un día, le dio rotavirus, se asustó y dijo, no, mejor la cuido yo. Y entonces, ya que creció un poquito, dijo, vamos a poner un negocio. Y pusimos ese restaurante. Y salió de maravilla. Ese restaurante, unos 13, 14 años que lo tuve directamente con mi esposa, fue una maravilla. Ese restaurante pagó el TEC de Monterrey de la más grande, su estancia en Australia, pagó la segunda hija que estudió en Baja California, pagó mi primer casa. O sea, era un restaurante que daba dinero como inmerecido. O sea, yo le decía a mí que no tiene sentido ese pinche mercado. Digo, no tiene sentido. O sea, estudias una carrera, te dedicas 3 años de prepa, 5 años de carrera, haces la maestría, sales y te ofrecen 12,000 pesos de sueldo. ¿Sí? Pones un restaurante, inviertes un poco de esfuerzo, de dinero de trabajo y te paga 10 veces lo que te paga una carrera. O sea, no, este mercado está loco. Nos fue muy bien. Después abrimos otros 3, no les fue bien. ¿Sí? Luego abrimos un instituto, le fue muy bien. Y entonces te digo, pero entraste a la acción. Entras a la acción y mientras estás en la cancha, pues sí. Los resultados en el primero fue bien. En unos son positivos, en otros son negativos. Entonces, oye,
¿Fracasaste? Pues no, no fue el resultado que esperaba, pero en otros sí fue mejor de lo que esperaba y en otros la vida fue excesivamente generosa contra el esfuerzo que le puse. Así las cosas. Pues bien, así la vida, llegamos al tiempo ya, como te decía, la charla de Rex se alarga porque se pone sabroso. Además nos hizo falta Lo dejamos una el segunda chupirul, el cafecito. Le dejamos una segunda parte, nos comprometemos por una segunda parte. Cuando gustes. Y por último, ahora sí te solicitaría, pues el mensaje para la gente que nos ve, sobre todo, pues estos 500 millones de gente que nos ven. Dos. Que sean 503, pues. Eso. No, la realidad es que agradezco mucho la plática. Te falta una pregunta, Por favor. que para mí es importante. Dime. O sea, yo soy hidalguense. Entonces, yo llegué aquí en el 93. O sea, ya son 33 años. O sea, aquí he hecho toda mi vida. Aquí nacieron mis 2 hijas más chicas. Aquí construimos nuestra relación ya de pareja formal con mi esposa. Aquí crecimos. Aquí pusimos nuestros negocios. Aquí hemos puesto nuestra vida. Aquí he sido candidato 3 ocasiones a presidente municipal, a diputado. Cuando sabíamos que desde la oposición no ganabas, pero avanzabas, ¿no? Y ponías una agenda, que era importante poner una agenda. Y aquí elegimos vivir, porque cuando antes de venir a Pachuca, yo era nómada. Como trabajaba en esto de las conferencias, anduve por todo el país. Viví 6 meses en Torreón, como 2 años en Michoacán, en Querétaro, de ahí viajaba a todo el país. Y ya cuando decidimos poner fin a la travesía de andar viajando tanto, fue en el 93 y nos establecimos en Pachuca. Hidalguense de corazón. Y lo digo porque es importante, ¿no? Yo me considero un hidalguense, políticamente me considero un hidalguense. Más de la mitad de los que están en la lista nominal del padrón electoral no había nacido cuando yo ya trabajaba aquí. Entonces, aquí he hecho mi vida y aquí la voy a seguir haciendo. Ya lo escucharon, amigos, amigas, chicos, chicas, adultos mayores, amigos, amigas, amigues y amigues, como les digo siempre en la publicidad para que luego no se me ofendan. Ya llegamos al final de esta charla de Rex hoy con Nati Castrejón, agradeciendo de antemano, por supuesto, de verdad muy enriquecedora. Nos diste un sinfín de mensajes en tu plática, pero de veras increíble, muchos mensajes en la plática que pudimos escuchar. Y te agradezco, como ya quedamos, esperando y comprometiéndonos a una segunda charla de Rex, que seguramente nos la vamos a pasar muy bien. Con mucho gusto, cuando tú lo consideres. Y es así como llegamos al fin, amigos. Recuerden, están las 5 de Rex municipios, las Reflex de Rex, en donde hacemos una reflexión sobre un tema. Le voy a pedir un consejo para que pueda yo hablar filosóficamente de temas en específico de la ciudad, de los municipios. Están las 5 de Rex, están las charlas de Rex, está en www.reportehidalgo.reportega en Google, así póngalo y ahí sale el portal de noticias de Reporte Hidalgo. Nos vemos la próxima, esperando que usted se la haya pasado tan bien como nosotros nos la pasamos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Hasta luego.